Este es el temario de lo que vamos a hablar ahora, es la importancia del RIA, el objetivo del RIA, las etapas, porque es un ciclo que tiene diversas etapas una detrás de la otra y que se retroalimentan, y el diseño de la regulación basada en evidencia y la importancia de la evaluación. Esto ya, bueno, es correferencial, esta diapositiva luego se va a desarrollar en función a esa forma de organización. Siguiente. Siguiente. A ver, ¿por qué tenemos que hablar de hacer un análisis de impacto regulatorio, ¿no? Porque la primera pregunta es que hay escenarios en los que tenemos que regular, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Hay una interacción en la economía que involucra a las familias, que son, digamos, la mano de obra que hace funcionar las empresas, que generan productos y servicios que a la vez son requeridos por las familias, ¿no es cierto? Ahí hay un círculo de retroalimentación entre lo que genera uno y lo que consume el otro, sin perder de vista que la familia también colabora en la construcción de estos bienes y servicios, ¿no? Aquí está la construcción en general de, pueden ser las casas en las que habitamos, los servicios hospitalarios clínicos, el consumo de comida, en fin, todos los bienes que existen en el mercado generan este circuito, ¿no? El que lo consume y el que lo produce. La idea en principio es que esta relación entre estos agentes del mercado fluya y que todo se dé de manera natural. Sin embargo, aparecen lo que ustedes quizás han escuchado, que son lo que se denomina fallas del mercado, ¿no es cierto? Deben haberlo escuchado, y cuando lo escuchen, relacionen con el concepto que les voy a indicar ahora, y que a partir de los ejemplos va a ser fácil de entender. Se supone que cuando hay algún bien que se coloca en el mercado para ser consumido, por ejemplo, debe de ser diseñado y fabricado de acuerdo al requerimiento de quien lo va a consumir, ¿no es cierto? ¿No? Un ejemplo puede ser el tema de pura vida, ¿no es cierto? Uno piensa en principio, ¿no?, que lo que está consumiendo es leche, ¿no? Entonces, pero resulta que puede que el empresario, digamos, aprovechando quizás una circunstancia, en este caso entiendo que fue Digesa la que lo califica indebidamente como leche, lo coloca en el mercado, el consumidor se siente estafado, afectado. Entonces, esto que debería de estar simplemente una operación en el mercado en el que alguien vende una leche enlatada y otro la consume, requiere la intervención de una autoridad, en este caso Digesa, para calificarla en cuanto a sus características, ¿no es cierto? Entonces, hay unos escenarios, como puede ser también la existencia de un monopolio. Un monopolio establece que la tendencia natural del monopolista es fijar un precio el que quiera, ¿no es cierto? Es el único proveedor en el mercado, entonces el Estado tiene que intervenir a través de la regulación, ¿no? Entonces, esos ejemplos que les pongo son las fallas del mercado. En principio, el mercado debería funcionar naturalmente, ¿no? Un agente en el mercado fabrica, el otro consume, y esto debería de mantenerse equilibrado, ¿no es cierto? La satisfacción de uno respecto de lo que provee el otro, y bueno, el precio que se pacta en el mercado debería ser lo natural. Pero como hay esos escenarios de fallas de mercado, es necesario la intervención regulatoria. Siguiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando precisamente? De la regulación, ¿no? Y que al final de cuentas, ¿de qué se trata? Las reglas, ¿no?, que regulan ese tipo de transacciones que se dan en el mercado, ¿no? Regulan nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas en muchos escenarios requieren esa intervención regulatoria porque, por ejemplo, el tránsito requiere reglas de tránsito para que todos seamos capaces de respetar cierta forma de transporte en la vía pública que no afecte al otro, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de intervenir en la regulación, a través de la regulación, obedece, como digo, a ese tipo de circunstancias que, al no solucionarse naturalmente, requieren la intervención del Estado a través de la regulación. Ustedes, en marco de su función pública, intervienen en la toma de decisiones de la regulación, ¿no? Ante problemas públicos, como vemos aquí a la izquierda: seguridad ciudadana, contaminación, mejora de la educación pública o inclusive privada, se formulan leyes, ¿no? O que es la intervención regulatoria que les corresponde a ustedes, ¿no? Yo voy a firmar una ley porque quiero mejorar la seguridad ciudadana, la contaminación, la calidad de educación o cualquier otro problema existente que nos acoge a todos, ¿no? Porque nosotros también no solamente somos funcionarios públicos, sino también somos ciudadanos que también sufrimos todo lo que sufren todos los demás. Entonces, esa toma de decisiones se puede dar de dos formas, ¿no? La primera es por ideología, que es
la mayoría de veces como tomamos una decisión, ¿no? ¿A qué se refiere la ideología? A lo que yo creo que puede estar bien, lo que yo creo por mi experiencia, por mi juicio experto, a veces por mi religión, por lo que me dicen los demás, por lo que la prensa me lleva, ¿no? Es una idea que me hace tomar una decisión en base a eso, ¿no? Es como cuando uno es niño, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo soy mujer y uno se influye mucho por sus padres, por ejemplo, no se va con ese chico, ¿no? Me acuerdo, porque me parece que si tiene un piercing, ¿no? Que si tiene cabello largo, ¿no? Son ideas que la sociedad nos pone y a veces nos hace tomar una decisión no necesariamente basada en cómo es la persona, ¿no? Son ideas preconcebidas y pasan. La diferencia con uno ejerce la función pública es que la decisión que uno tome cuando está basada en ideas y no está basada en los reales beneficios que le va a producir a la población puede tener consecuencias no en una persona sino en poblaciones enteras, ¿no? Entonces lo que nos dice esta metodología de análisis de impacto regulatorio es que no tomemos solo decisiones por ideología, sino por evidencia, ¿no? Que es la siguiente bolita. ¿Cuál es la diferencia? Y para esta diferencia les voy a poner un ejemplo muy concreto. En la época antigua, ¿no? Antes de la edad moderna, cuando alguien estaba enfermo, ¿no? Les decían, abrígate, tómate esto. Aún lo hacen algunas abuelitas, ¿no? Tómate esto, abrígate, tómate esto que es verde, esto amarillo. Eso está basado en la ideología, ¿no? Entonces, para ver si se soluciona el problema, que vendría a ser como nuestro problema público, ¿no? Toma el sol, ideologías, ¿no? No estaba probado que eso solucionaba el problema. Algunos lo podrían solucionar, pero otros no. Y con el desarrollo de la evidencia, de la ciencia, se comenzaron a generar la medicina. Se generaron los antibióticos. Antes la fiebre no se curaba con un Panadol, ¿no? Báñate. Algunos funcionaban, ¿no? Báñate y se te irá la fiebre, pero de repente no van a solucionar el problema de raíz. Entonces, lo que hizo la ciencia al generar la medicina es construir a través de estudios y de evidencia concreta qué es lo que curaba el problema. La invitación de la OECD a través de la metodología de análisis de impacto regulatorio es traer esa ciencia, esa evidencia que ya existe para solucionar problemas públicos hacia la formulación regulatoria. En el mundo existen muchos lugares, por ejemplo, JPAL, que es una fundación del MIT, ¿no? Colecciona más de 760 estudios de intervención de política regulatoria a nivel mundial, donde está claramente cómo han solucionado problemas públicos asociados a desnutrición, a descontaminación de agua, a mejor asistencia, por ejemplo, educativa, ¿no? Porque muchas veces uno trata de decir, voy a poner la mejor escuela, con la mejor iluminación, con el mejor programa de alimentación, pero los niños no van a clases. Y no van a clases porque tienen que trabajar. Y eso uno no lo va a solucionar ni con la escuela más linda del barrio, ¿no? Porque hay un problema detrás. Entonces, hay muchísima evidencia de muchísimas políticas públicas que han funcionado en muchísimos lugares del mundo, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que nos invita a la metodología, ¿no? Un poco para hacerlos dar cuenta. Hay muchísima evidencia que hay surgida de otra experiencia y también que uno puede construir desde la experiencia propia para poder tratar de regular. No significa que regular por ideología esté mal, ¿no? Porque finalmente la responsabilidad también es el de que asume la regulación. Pero sí invita a revisar la evidencia para regular mejor, ¿no? Es una herramienta, el análisis de impacto regulatorio, para la mejora en la toma de decisiones. Perdón, me estaba yendo. No solamente el tema de la decisión en base a ideología y evidencia, como ha comentado Karina, su mamá cuando le decía, no salga en base del piercing, no, imagínate cómo será, no me da confianza, eso es un prejuicio, ¿no es cierto? Se llaman sesgos, ¿no es cierto? A veces decidimos por esos sesgos, y les ponemos un ejemplo que nosotros vivimos en Indecopi, en la esfera privada, ¿no? Era un colegio, ¿no? Había un papá que era rasta, y llevó a su hijito que tenía todo el pelo así como saben ustedes que tienen los rastas, ¿no? Y bueno, el colegio dijo, a pesar de que lo había matriculado, al momento de ya él asistir a clases le dicen no puedes asistir. No puedes asistir porque esto va en contra de nuestro reglamento, en el sentido de que esto, digamos, no es limpio, en fin, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el director del colegio estaba dejándose llevar por un sesgo, ¿no? Y de lo que
cree él que es efectivamente, o quizás desconociendo qué cosa es esta religión de los rastas, ajá, efectivamente, ¿no? Y un tema que estábamos comentando, ¿a ustedes se les ocurre alguno? ¿Se les ocurre alguna decisión o alguna regulación que haya estado basada en ideología y que luego quizás más bien la evidencia ha demostrado que era errado pensar eso? Yo les pongo un ejemplo. Cuando se pensaba, y en algunos lugares todavía se piensa, que el posmaternidad solamente da derecho a que la licencia la pida la mujer, ¿no? Ese es un tema simplemente de postura ideológica por muchos años, en el que se pensaba que la madre era la única que podía asistir al niño, ¿no es cierto? Ahora ya es una tendencia, los países desarrollados es así, o sea, quien decide quién se beneficia de esos días de descanso posteriores al nacimiento, ellos deciden si es papá o mamá, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, algo que nace originalmente a partir de una ideología que se pensaba que la mamá era fundamental, indispensable y que el papá no tenía un rol preponderante, ahora a partir sin duda de la evidencia ya se ha compensado y equilibrado el rol que mamá y papá tienen respecto del reciente nacimiento del bebé, ¿no? Entonces es interesante empezar por ahí, ¿no? Siempre cualquier decisión en la que ustedes estén involucrados, piensen, eso lo estamos decidiendo porque creemos que esta es la solución y por eso vamos a normar en esos términos, o realmente hay evidencia que te haga pensar que esa va a ser la solución del problema. Entonces, lo que vamos a ver, como dice Karina, en la metodología es eso, tratar de que todas las decisiones en las diferentes etapas de lo que es la evaluación del problema y todo lo demás que ahora vamos a ver, esté presente el componente del uso de la evidencia más allá de solo la ideología. El análisis de impacto regulatorio, RIA, son las siglas en inglés del análisis de impacto regulatorio. ¿Han escuchado ustedes en el Congreso están utilizando un poco en algo la metodología? ¿Sí? ¿No? ¿Pero han escuchado o no? ¿Han escuchado lo de análisis de impacto regulatorio? Sí, ¿no es Sí, cierto? ¿No? Claro. Que básicamente es una herramienta para la toma de decisiones, como les mencionamos, basada en evidencia, sigue un poco el ciclo de políticas públicas, la fomenta y es utilizado mayormente en los países de la OECD, y en el marco de nuestra entrada a la OECD también es parte de las recomendaciones que se nos hacen, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces la importancia es eso, ¿no? Cumplir con este requisito, ¿no es cierto? Cumplir con el requisito. Y que el requisito nos ayude a mejorar la regulación, la calidad de la regulación. Entonces, ¿quién debe hacer el RIA, no? ¿Quién lo debe hacer? Lo debe hacer el que propone, ¿no? Quien propone la norma debe sustentar, porque debe ser parte de las opciones que tiene el decisor para tomar la mejor decisión en materia de política regulatoria. Acá es importante y quiero reforzar eso que acaba de decir Karina. El RIA acaba en las propuestas que los expertos, o sea, los técnicos, los asesores, concluyen que son las mejores alternativas. En realidad no acaba con la norma, porque la norma ya se afecta de alguna manera la decisión con otros componentes, como sabemos, ¿no? Los políticos, ¿no? Incluso las posturas ideológicas de los partidos, en fin, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un proceso que es atribuible o que debe de realizarlo y emprenderlo el que propone, ¿no? En ese caso, ustedes, ¿no es cierto? Sí. ¿La regla se aplica en qué fase o qué ciclo del delito de política pública? Imagino que es en el diseño de la política. Así es. Ajá. O es una retroalimentación permanente para que le Esa es la otra etapa. Ahorita lo vamos a ver. Eso que has dicho, todo lo vas a ver en justamente esa parte del ciclo regulatorio. El RIA es todo, desde el diseño hasta la retroalimentación. Hasta el Claro, impacto, por sí. supuesto. Ahora lo vamos a ver. Siguiente. Este es el estudio de gobernanza regulatoria para el Perú que hizo la OECD y que se publicó el año pasado en el mes de septiembre. Es exactamente un año, ¿no? En él evalúan todas nuestras políticas y cómo está nuestra formulación, nuestra producción regulatoria también, ¿no? Y se nos indica también que nos falta todavía un camino, como indicó Mayra en el comienzo,
que tenemos que mejorar en este tema, ¿no? Nuestra producción regulatoria tiene que ser de mejor calidad y siguiendo un poco los principios de la OECD y entre ellos la aplicación del RIA, ¿no? ¿Qué nos recomienda la OECD? ¿No? En la siguiente clip, ¿no? Primero nos recomienda establecer un órgano supervisor de la política regulatoria. En otros países, inclusive como el nuestro, lo hay. Por ejemplo, en México está la COFEMER, que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que es solamente un organismo encargado de velar por la mejora regulatoria. En otros organismos, en los países de la OECD, la mayoría tiene un organismo independiente solamente para velar por la calidad regulatoria. En Estados Unidos está al lado de presidencia. El presidente tiene todo un equipo que es el que se encarga de hacer ese filtro, digamos, antes de aprobar la norma. Ajá, justamente el Nobel de Economía que acaba de ganar por los economistas, que es Richard Thaler, ha trabajado en este organismo de supervisión de mejora regulatoria, ¿no? Desde sus inicios. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del análisis de impacto regulatorio? Ya para luego entrar al ciclo rapidito, veamos los objetivos. Los objetivos lo hemos planteado como si fuera un ciclo, ¿no? La primera parte del objetivo es hacer esta revisión exhaustiva y sistemática de la evidencia, ¿no? Revisar y evaluar bien cuáles son los posibles efectos que puede tener esta política en los interesados, ¿no? Luego, cuando ya hemos hecho todo el análisis ex ante o ex post, depende del ciclo, es trasladar esta información a los que van a tomar la decisión, para que tomen la mejor decisión informada de acuerdo a lo que ha salido del análisis de impacto regulatorio. Y finalmente promover estas decisiones, las mejores decisiones, ¿no? Obviamente en beneficio de todos. Entonces acá creo que vamos a contestar la pregunta, ¿no? Nuestro amigo, ¿cuáles son las etapas y el ciclo regulatorio? Lo ven desde ahí donde... Ah, sí tiene la presentación, ¿no? Okay. Ajá. Mire, cuando ustedes van a proponer una ley, ¿no? Disculpen, me voy a mover. Es hasta acá. Toda esta parte del RIA es ex ante, desde la definición del problema hasta la comparación de alternativas. Acá en teoría yo formulo mi ley. O sea, antes de formular la ley son la mayoría de las etapas del ciclo del análisis regulatorio. Yo tengo que hacer desde definición del problema, objetivos, identificación de alternativas, análisis de impactos y comparación de alternativas. Entonces alguien me va a preguntar, ¿y el costo-beneficio? El costo-beneficio es una herramienta nada más, que está dentro del análisis de impacto. Está aquí escondidito, es una de las herramientas que según la metodología del RIA no es obligatoria. Ajá, pero ahora lo van a entender porque vamos a desagregar cada una de las etapas. Lo que está queriendo decir Karina es que la participación de ustedes es desde la formulación del problema hasta la comparación de alternativas de la cual surge la propuesta, que ya el Congreso verá si la ponen en agenda, si se reúnen todos, ¿no es cierto? ¿No? Todo lo que ya sabemos que sucede al interior del Parlamento. Y la siguiente etapa ya es la de la aplicación de la norma misma. Y en esa aplicación ustedes no tienen relación, ¿no es cierto? Pero, si se dan cuenta, la flecha indica que nuevamente vas al tema del problema, porque de esa aplicación debería resultar el análisis de si dio resultado o no la normativa, ¿no? Si no dio resultado, otra vez te planteas, el problema estuvo bien planteado, ¿no? Las alternativas eran las correctas, elegí la que correspondía, ¿no es cierto? Y así, por eso es un círculo, ¿no? Pero ustedes miren la responsabilidad de ustedes, ¿ah? En todas las etapas, en la gran mayoría, la tarea y la responsabilidad de lo que se propone surge de ustedes, ¿no? Entonces ahora vamos a por separado, vamos a ver rápidamente qué cosa consiste en cada una de las etapas del ciclo. Ese es un tema bien interesante, porque en la metodología del RIA, ¿no? Nosotros hablamos de consulta previa, muchas veces cuando hablamos de la intervención de la ciudadanía, ¿no? Es ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo es típico que se hace la consulta a la ciudadanía? ¿Cuándo? ¿Cuándo la norma qué? Especialmente en el Ejecutivo, ¿no? En el Congreso lo que se hace en audiencias públicas, ¿no es cierto? ¿No? De la propuesta final, ¿no es cierto? De la propuesta final, ¿no es cierto? En el caso del Ejecutivo es cuando se publica la norma para comentarios. Le llaman prepublicación, pero no existe la prepublicación, es la publicación del proyecto, ¿no? Cada vez que escucho prepublicación digo, ¿cómo va a haber una prepublicación si lo estás publicando? Lo que pasa es que lo que publicas es el proyecto, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es lo típico cuando hablamos de ese tema de consulta pública, ¿no? Decimos, está en esos momentos, ¿no? Bueno, y ahora viene la consulta a los pueblos indígenas, ¿no? Ese tipo, ¿no?
no estamos hablando de eso, sino cuando entra a debate la propuesta, ¿no? Sin embargo, las flechas lo que indican es, de acuerdo a lo que propone el análisis de impacto regulatorio, es que la consulta se haga en todas las etapas. Todos los agentes, actores que se van a ver afectados o beneficiados por la propuesta normativa, ¿no es cierto?, deberían ser consultados en todas las etapas. Ese es un primer punto bien importante. ¿Qué se logra con ello? Que lo que resulte como propuesta final ya haya recibido todos los pros y contras de todos los agentes. Y se supone que ya la propuesta, y si se hace ley, ya va a tener menos resistencia y va a responder realmente a la realidad, ¿no? Entonces, un primer tema acá es que nosotros estamos incorporando la consulta solo en determinados momentos, ¿no es cierto? En el caso de leyes, cuando queremos, ¿no? Cuando deseamos hacer partícipe a los actores, pero solamente cuando ya estamos en la final y ya tenemos bien clarito qué queremos. O sea, es bien difícil que alguien someta a consulta un problema para analizar cuáles podrían ser las causas y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Lo que hacemos es, ya decidimos a priori que la solución del problema va a ser tal y que yo voy a sacar mi ley de tal manera, y eso es lo que discuto, ¿no es cierto? La propuesta de esta metodología de análisis de impacto regulatorio te dice, no, la consulta es en todas las etapas, ¿no? Entonces, un primer tema que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Es la descripción del problema, es la primera parte del ciclo, ¿no? Obviamente empieza, la metodología del problema siempre dice que es como un médico, ¿no? Que va a su paciente y en vez de atacar los síntomas, tiene que atacar el fondo, ¿no? Lo que realmente genera el problema, ¿no? Entonces debe mostrar por qué es necesaria la intervención pública, ¿no? Porque estamos hablando de recursos públicos, ¿no? Entonces el siguiente, ¿no? Todos los problemas detectados deben ser definidos y descritos y cada uno analizado a profundidad para conocer sus implicancias, ¿no? Muchos intervenciones públicas a través de normas, leyes, decretos, todo tipo de intervención, seguramente es realizada con la mejor intención, ¿no? Porque todos somos funcionarios públicos y queremos lo mejor para los niños, para la salud, para la seguridad y todo. Pero es necesario saber que cada intervención pública son recursos públicos que han sido invertidos en un esfuerzo de algo, ¿no? Y para eso es importante saber que estamos tratando de resolver problemas, ¿no? Por eso es importante dimensionar el problema y saber que es relevante, ¿no? No nos vamos a estar metiendo en problemas pues menores o particulares, ¿no? Tienen que ser problemas públicos. Y un ejemplo, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la problemática, por ejemplo, en Madre de Dios? ¿Cuál es la problemática en Madre de Dios? ¿Perdón? ¿Cómo? La deforestación. Minería ilegal, la trata de personas. ¿Perdón? Tala ilegal. Narcotráfico. Entonces, ¿perdón? Derrame, ¿no? La contaminación, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, imagínense ustedes, cuando hablamos de la problemática de Madre de Dios, ¿cuántos problemas hemos identificado? Cada uno tiene diferentes razones, diferentes formas de abordarlo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la norma que dice pretender solucionar el problema de Madre de Dios, estoy utilizando un ejemplo hipotético, lo más probable es que sea una mezcolanza de cosas que traten de intervenir en cada uno de esos aspectos que hemos mencionado y que al final no logre el tema. La definición del problema es todo un tema. No es fácil identificar el problema. Si te dicen, haz una ley para solucionar el problema de Madre de Dios, podrías hacer una. Para empezar tendrías que decir, ya, un ratito, ya, ¿quieres que solucione el problema de Madre de Dios? Ya, te hago la propuesta. Pero respecto de qué problema. Respecto de qué problema, porque esto tiene una diversidad de problemas. Y así sucede con muchas cosas en las que ustedes evidentemente están involucrados, ¿no? Tratan de decir la solución para el problema de nutrición, ¿no? ¿Ya cuál es? ¿No? Entonces el tema de solamente identificar el problema es toda una tarea. Claro, porque solo identificando realmente quiénes son los involucrados en el problema, en las causas del problema, vamos a poder atacarlas, ¿no es cierto? Porque si solamente nos vamos a los síntomas, ahí vienen problemas que son muy superficiales, ¿no?
no significa también que por cada problema vamos a sacar una ley, ¿no? No estamos tratando de decir eso, sino que los problemas tienen que ser, por eso hay mecanismos, ¿no? En la siguiente diapositiva hay diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de técnicas, ¿no? Para poder agrupar los problemas y saber quiénes son los responsables y cómo lo vamos a abordar, ¿no? No significa que solamente voy a sacar una ley por cada problema, ¿no? Depende, ¿no? Depende quiénes son los actores involucrados y cómo lo vamos a abordar. En esta parte lo que también queda en evidencia es que cada una de esas etapas tiene diversas metodologías, ¿no? Acá ustedes pueden encontrar una variedad de metodologías para determinar cuál es el problema, ¿no? Acá está el árbol de problemas, el pez de Ichikawa, pero pueden haber varias modalidades para identificar el problema, ¿no? Entonces la metodología no te dice cómo identificar el problema, pero lo que te dice es tienes que hacer un esfuerzo de identificar el problema con claridad, o como dice Karina, agruparlos, ¿no? Para que te enfoques. ¿Y qué metodología usamos? Ustedes, cada uno decide cuál es la que más le acomoda de acuerdo también a la información con la que cuenta. Lo importante es que el problema justifique la intervención pública, ¿no? Hemos traído un ejemplo para conversarlo. En la siguiente diapositiva está. Esta es una ley. ¿Conocen esta ley de voluntariado? ¿Alguno está involucrado con esta ley? Esta ley es verdadera, es la 28238. Tiene por objeto, ahí está, ese es el objeto, está copiado de la ley, ¿no? Tiene por objeto reconocer, facilitar y promover la acción de los ciudadanos en servicios voluntarios y señalar las condiciones jurídicas bajo las cuales tales actividades se realizan dentro del territorio nacional. Se declara de interés nacional la labor que realizan los voluntarios en el territorio nacional en lo referido al servicio social que brindarán a la comunidad. Leyendo la ley, también establece que tiene que haber un registro de voluntarios que actualmente lo maneja la Dirección de Voluntariado del Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál creen que es el problema? ¿Y hay algún fundamento de algo detrás? O sea, ¿cómo deciden qué cosas de interés nacional? O sea, ¿hay algún criterio? ¿No? Ahí yo se los dejo, ¿no? O sea, simplemente, cuando les digan de qué es interés nacional y ustedes digan, ¿dónde está que esto tiene que ser de interés nacional? Puede que sí, puede que no, no sé, pero tendría que haber, no sé, algunos criterios. ¿Qué le ha pasado a aquello que ha sido declarado internacional? Ah, esa es otra cosa también, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia ha tenido, no? El anticucho, ¿no? Ha sido declarado internacional, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia El día del anticucho. el día del anticucho? O cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia tiene eso real en beneficios para los ciudadanos, para las empresas, para las familias, para los MIPES, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que medir, porque eso es nuestro trabajo, ¿no? Como funcionarios públicos, ¿no? Generar bienestar. Sí, buenas tardes. Disculpen, de repente me voy a salir un poquito del ejemplo, pero me gustaría para tener un marco general del tema, ¿no? En principio, muchas gracias por su presentación. Está siendo bastante interesante para nosotros fijar este tipo de conceptos tan importantes, ¿no? El proceso se da en el marco general de la incorporación del Perú a la OCDE, ¿no? Entonces, la OCDE, que viene a ser una especie de la entrega del Oscar de los servicios públicos a los países mejor organizados, nos ha puesto algunas metas como Perú. Si tú quieres entrar a la OCDE, tienes que cumplir con tales y tales requisitos. Entre otros, el tema de la calidad regulatoria, ¿no? Entiendo, ahí tengo una primera, comentario, en el sentido que pienso que debería acompañarlas a ustedes también la presidencia del Consejo de Ministros. En febrero de este año se ha modificado el ROF de PCM y se ha creado precisamente la Subsecretaría de Simplificación Administrativa y Calidad Regulatoria, que entiendo son quienes de alguna manera vienen liderando el proceso. Entonces, la reflexión es, en términos generales o en términos sencillos, de lo que se trata es que la producción de las leyes que se hagan en el Perú sean de la mejor calidad posible, que tengan el contacto directo con la realidad y resuelvan los problemas reales, ¿no? Es decir, que en las leyes se evite regular sobre aspectos que ya están regulados, regular sobre aspectos que son innecesarios regular, ¿no? Y regular temas que no tienen conectividad con la realidad. Entonces, en ese esquema, si el Poder Legislativo tiene como una de sus funciones medulares legislar, ¿no? Debería ser
quien aplica esta metodología el Poder Legislativo por excelencia. Sin embargo, a través del decreto legislativo 1013, que ya está incluso reglamentado, con el que se aprobó la segunda generación de reformas en simplificación administrativa, se introduce por vez primera el tema de calidad regulatoria. Y los únicos obligados, es decir, esta norma es imperativa solo para el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo solo legisla por delegación del Parlamento. Entonces, si nosotros somos el Parlamento quien legisla, o en todo caso ambos deberían manejar la misma metodología. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que esta metodología en el país no sea aplicación igual por todos los poderes del Estado, es decir, ejecutivo y legislativo en esencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ajá. En realidad, miren, nosotros trabajamos dentro del ciclo por años, así por muchísimos años, en esta etapa de evaluación ex post. Y en todos los escenarios en los que he trabajado, telecomunicaciones, ambiental, en bancario, financiero, consumidor, protección, educación, todos los escenarios que hemos trabajado, siempre hemos considerado que era indispensable que esa etapa de evaluación que se logra a partir de la fiscalización es la que en realidad dice si es que la norma funciona o no funciona, ¿no? Porque es el que la aplica, ¿no es cierto? Entonces siempre hemos internalizado que parte de la labor de fiscalización no solamente es determinar si se cumple o no la norma, sino la norma cumple con el objetivo final que la sustenta y que la justifica. O sea, eso ha sido parte de nuestro trabajo toda la vida. Y surge dentro de este tema ya un mejor desarrollo a nivel de los países más desarrollados, valga la redundancia, de esta metodología de análisis de impacto regulatorio. Luego viene ya el interés de Perú de incorporarse a la OECD y toda esa estrategia que tienen desde el Poder Ejecutivo para tratar de cumplir con la recomendación. Pero en realidad esto aplica no solamente a leyes, aplica a cualquier norma de cualquier rango que establezca una obligación, ¿no? Porque establece una carga. Desde el momento que tú ordenas hacer algo o dejar de hacer algo, estás imponiendo una carga. Entonces, eso es lo que la metodología, independientemente de si entremos al OECD o si esto sigue avanzando, todos debemos, como, digamos, funcionarios que participamos de la formulación de normas, ahora eso están acá, pero mañana pueden estar en un ministerio que sea un decreto supremo, una resolución ministerial que tiene el mismo sentido, es decir, imponer una obligación, pase por este ciclo de análisis, ¿no? De eso es de lo que se trata. Ajá. Solamente para actualizar un tema más, el 1310, el decreto legislativo que genera la obligatoriedad del análisis de calidad regulatoria hacia las entidades del Poder Ejecutivo, no sé si los conocen, pero por lo menos los que estamos en el Poder Ejecutivo tenemos que cumplir, no cumple todo el ciclo de política regulatoria del RIA, es un pedacito, es como un mini RIA solamente para procedimientos de parte, Claro. y no cumple todo el ciclo. Porque, por ejemplo, ahora la obligación es solamente el llamado del ACR, por eso le puse aquí, porque ese análisis de calidad regulatoria es diferente al RIA. A mí me parece útil. Hay algunos críticos, pero a mí me parece que es mejor que tengamos cierta obligación al Poder Ejecutivo que no tengamos ninguna, ¿no? Cumple algunas cositas, lo ha ordenado a nivel de principios. Para los que les gusta el tema es interesante que lo vean. Ahora, ¿dónde puede estar el RIA? En la exposición de motivos. O sea, no creo que se necesite un procedimiento o una obligación general más para aplicar este análisis en los proyectos de ley que ustedes realizan o inclusive en la misma entidad del Poder Ejecutivo. En las iniciativas que nosotros hemos formulado siempre, por lo menos con el conocimiento que ha ido creciendo, obviamente porque ese tema también no es tan antiguo, uno lo puede ir aplicando desde la exposición de motivos. O sea, por lo menos hasta que no existe la obligatoriedad. Algunas cosas se pueden aplicar desde la exposición de motivos. Claro, la exposición de motivos puedes plantear bien cuál es tu problema, cómo llegaste a identificar el problema, luego cuáles son las alternativas, por qué de ellas escogiste alguna, Ajá. ¿no? El análisis costo-beneficio Pero que como sí, elemento ajá, adicional para ello, ¿no? Y luego siempre tener en cuenta la evaluación. Lo que sí creo que amerita un espacio especial, por lo menos en ustedes desde su función parlamentaria, es el tema de la evaluación. Porque ese tema sí yo no lo he visto. O sea, sí deberían haber equipos solamente encargados de revisar si las leyes están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creadas, ¿no? Creo que O sea, el Ministerio de Justicia está trabajando en ese tema. No, el Ministerio, yo creo que lo único que estaba haciendo, hizo era ver si cuál estaba derogada. Eso es la guillotina.
Claro, pero en realidad, ¿quién es el que debería de decir si la norma realmente cumplió con su objetivo? ¿Me entiendes? O sea, es el Ministerio de Justicia no, pues, o sea, no debería ser, ¿no? Es el que defiende ese interés público, yo diría, ¿no? Si el Ministerio de Salud debería encargarse de ver si sus normas para disminuir, no sé, pues En el ámbito de su requerido, de cada sector. Claro, o sea, de cada hay uno y sus normas, ¿no? Sus normas las saqué, yo la impulsé y yo tenía por objeto solucionar tal problema. Y el mismo, claro. Miren que yo les cuento una experiencia comparativa en términos de análisis regulatorio en países OECD. Alemania, Canadá, Australia, Reino Unido. Es el Congreso que al momento de aprobar la ley de presupuesto tiene un plan quinquenal que se llama de evaluación. O sea, cada 5 años le toca a determinados sectores. No todos los años todos pasan por el mismo plan. Pero cada 5 años, por ejemplo, este año le toca a salud y a mujer. Y no le apruebo su presupuesto como está en la ley si no me han pasado las evaluaciones de las leyes que el Congreso elige. Y eso es quinquenal. O sea, lo utilizan como un medio al momento de aprobar presupuestos institucionales. Obviamente no va a ser en la misma semana, ¿no? Sino es todo un periodo y es quinquenal. O sea, los sectores tienen que evaluar cada 5 años sus leyes y sustentarlas ante el Congreso. Y eso lo pide el Congreso. En Estados Unidos es todos los años obligatoriamente. Pero con el reglamento del decreto legislativo 1310 de 085 se estableció un cronograma. Pero ese es ACR. Claro, es ACR. Ajá, o sea, no es ley. Es solamente... Claro, solamente Mira, establece. vamos a poner un ejemplo. La Ley General de Voluntariado tiene un reglamento que tiene un registro de voluntariado. Como es un registro, es un pedido de parte, el registro va a tener que pasar por el ACR. Pero cuando le pidan, ¿cuál es la necesidad? Porque una de las preguntas del ACR, ¿cuál es la necesidad? Van a decir, la necesidad en la ley. Fin, acabó el análisis de calidad regulatoria. Porque no lo puedo no pedirlo, porque está en la ley. Pero precisamente por lo que Porque la acaban de ley no va a entrar a la evaluación. Exacto, la ley no entra en la evaluación. Exactamente. precisamente por lo que acaban de mencionar, no es una reflexión razonable el hecho de que si es que esto no es vinculante, simplemente no se va a hacer, porque lo que se trata es revisar qué normas que han sido emitidas ya con independencia, si han sido por el Poder Ejecutivo o Legislativo, realmente resuelven problemas de la vida y le mejoran la calidad de vida a las personas. Entonces, lo decía porque, por ejemplo, el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia tiene su manual de sistemática legislativa, el Parlamento tiene el suyo. ¿Por qué no existe uno solo? O las personas que son el objetivo de la regulación son diferentes. ¿No? ¿Cierto? Sí, pues, Entonces, es lo mismo. En realidad, esto no es debería lo ser, que por hace- ejemplo, una política de Estado. Debería. Ajá. Pero en todo caso, este mecanismo yo creo que es simplemente una de las etapas en las que se impulsarán desde el Ejecutivo, pero también evidentemente podría hacerse desde ustedes mismos. O sea, ¿quién es el que podía dictar una norma como la que tienen los países que ha mencionado Karina, que diga que es obligatorio, que con el presupuesto se defina que efectivamente lo que te di los 5 años anteriores lo invertiste para la disminución de los indicadores a lo que estás obligado dentro del plan estratégico como país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, eso, precisamente la idea es que ustedes aquí se lleven esa visión, ¿no? Porque el De todo planteamiento- lo que pueden lograr hacer desde la posición en la que están. El planteamiento que hay en el informe de OCDE debería venir desde el centro de gobierno, que se identifica. Un estudio que costó 600.000 euros, casi 2 millones de soles, y precisamente el Ejecutivo es el que tiene que iniciar, es el abanderado de las propuestas. Pero yo diría que más allá de, como digo, el tema de OSD, que efectivamente hay un interés particular de impulsar nuestro ingreso, y va a ser, sería muy importante, es que nosotros entendamos lo que hacemos cada vez que nos involucramos en alguno de estos procesos de formulación de una ley, ¿no? O de cualquier norma en la que podamos estar involucrados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De aceptar eso como una metodología válida para hacer un mejor trabajo donde estemos. Claro, para seguir avanzando, hemos hecho problema ahora, ¿no? Después del problema, en teoría, después que ya hemos identificado adecuadamente el problema, ya nos olvidamos un rato de los voluntarios y nos vemos a otros problemas, ¿no? Lo importante es que la ley misma que formulemos, que la norma nos diga qué es lo que queremos lograr. Cuando lean las normas, nosotros que estamos metidos en esto, en temas regulatorios hace ya bastantes años, cuando uno lo lee, usualmente lo primero que dicen las normas es el objetivo es regular. En teoría el objetivo nunca es regular, sino el objetivo es solucionar el problema que encontré, ¿no? Por ahí tiene que venir orientado a los objetivos, ¿no? Y en teoría el objetivo me tiene que servir como una especie de visión
o de hacia dónde quiero llegar, como si fuera un gran indicador de qué es lo que quiero lograr con mi política pública, porque es lo que me va a servir luego para medir. Un poco eso es lo que nos dice la técnica de identificación de objetivos de esta técnica del río. Claro, ¿qué se busca lograr? ¿Qué representaría un resultado exitoso? Que se han establecido objetivos claros o similares en otras situaciones, porque a veces, y ese es otro tema, que parte justamente de que no hacemos la última etapa de retroalimentación, es que el problema ya no es que nació, el problema existe siempre, ¿no? Y probablemente hay otras leyes que hayan pretendido solucionar los problemas. Y lo que nunca hemos hecho es saber por qué la norma falló. Y se nos ocurren otras ideas para solucionar el problema sin todavía haber determinado qué pasó con la antigua ley. Eso también nos suele suceder. Ya eso ya fue abordado, ya se vio. ¿Por qué? No, entonces yo decido, debe haber fallado algo, entonces voy a ahora establecer otra obligación diferente. Pero primero pregúntate si la otra por qué no falló, ¿no? Antes de pensar en crear otra nueva norma. Y así ese es el listado de preguntas que son, digamos, ejemplos de lo que podrían ayudar a ustedes mismos al momento de la formulación del objetivo que pretenden a lograr con la norma. Si se responde, ¿no?, va a ayudarlos en la formulación del objetivo. Esta es una característica que debe tener los objetivos, ¿no?, que se le llaman SMART, ¿no?, por las siglas en inglés, que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y específico en el tiempo. Yo creo que la mejor forma de ver esto es con un ejemplo, ¿no? Entonces el ejemplo que sigue, ya para olvidarnos de los voluntarios, ya pobres voluntarios, hemos traído el ejemplo de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que esta ley sí es mucho más conocida, ¿no? Me imagino que sí, muchos de ustedes la conocen. ¿Alguno intervino en esa ley? Sí, Jaime Delgado en el Congreso anterior, sí. Nosotros estábamos. Bueno, aquí no dice que el objetivo es regular, ¿no?, pero dice que tiene por objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las personas, a través de acciones de educación, fortalecimiento, fomento de la actividad física, implementación de kioscos y comedores, ¿no? ¿Esta ley de qué año es? No me acuerdo, pero no debe tener 5 años. 4 o 5 años. Más, ¿No? 5 años. Entonces, por ejemplo, según la técnica, ¿no?, para un poco practicar, más allá de tratar de criticar o decir qué es lo que se puede hacer mejor, la técnica nos dice que tenemos que hacerlo alcanzable, medible, en un espacio de tiempo. Yo les traigo ahora venía leyendo un poco para ver de qué les iba a contar, ¿no?, y encontramos que los últimos 10 años la obesidad infantil, ¿no?, creció del 3 al 19%. ¿No? Este dato es del 2015, que me imagino que debe ser más o menos de la época de la ley. Hay un documento del Ministerio de Salud. Cuando uno busca evidencias para formular sus proyectos, definitivamente las encuentra. Los sectores producen información. El tema es saber dónde buscar, ¿no? Entonces, si yo tengo que la obesidad creció del 3 al 19, ¿cuál creen que podría haber sido un objetivo SMART, digamos, para esta ley? ¿Se les ocurre o no? Exacto. Reducción, ¿no? Específico en el tiempo. Por ejemplo, en 5 años. Entonces, mi objetivo de la ley puede haber sido, tengo por objeto reducir la obesidad infantil en 2 puntos, en 3 puntos, no sé, lo que me digan los expertos, porque para eso está la consulta, en un espacio de 5 años, ¿no? Sí me dejo entender, ¿no? O sea, que luego yo le pueda pedir una rendición de cuentas real al sector de lo que, o sea, exacto, de las acciones realizadas. Ajá, porque si volvemos a la letra de la ley, dice que tiene por objeto la promoción y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de la persona. ¿Realmente la norma iba a lograr eso? Esa sola norma que... Claro, es muy amplio. Es muy amplio. ¿Cómo? O sea, que pretenda ahí a solucionar el problema de la salud pública. Exactamente, ¿se dan cuenta, no? Entonces no está bien acotado, y al no estar bien acotado tampoco ¿no? Al final, claro, no es medible, no tiene un objetivo, digamos, realmente concreto y realista, ¿no es cierto? Entonces ya después, incluso cuando tú ya vas formulando la ley y los artículos, ya te dispersas, porque tú no estás pensando
pensando en esto? En el problema, ¿no? Si uno empieza el problema, mi problema es que en menos de 10 años aumenté pues la obesidad infantil pues más de 10 puntos, ¿no? Y no es mi único indicador, porque se aumenta la anemia, se aumentó el consumo de... Decía que por cada vaso de leche se consumen 7 de gaseosa, ¿no? O sea, indicadores de espanto, ¿no? Para el tema de salud. Entonces, diabetes infantil. Bueno, acá tenemos una nutricionista, imagino que nos puede seguir diciendo todos los desastres que tenemos en indicadores en tema de nutrición, que bien focalizados en una ley se podrían establecer a través de metas e indicadores, que luego va a ser mucho más fácil la etapa de aquí del ciclo, ¿no? Como que estoy tapando la pizarra. Pero acuérdense que este es un ciclo y que luego la idea es que luego yo lo pueda evaluar en un periodo de tiempo que más o menos, de acuerdo a la experiencia nacional, son 5 años, ¿no? O sea, los planes de evaluación suelen ser quinquenales, entonces de acá a 5 años yo lo mido, vuelve a entrar en agenda y yo le puedo ir a preguntar al sector, mira, yo te dimos esta ley, hiciste tu kiosco, hiciste tu alimento no sé cuánto, ¿no? ¿Qué resultados ha tenido? Ahora, de repente lo hizo todo y no funcionó, entonces hago otra cosa distinta para que funcione, ¿no? No significa que nadie se puede equivocar o que puede ser que la ley no funcione, pero me sirve para la toma de decisiones, justamente identificar el problema, cuantificarlo y tratar de poner objetivos alcanzables, medibles y darme un tiempo, ¿no? Para poder luego hacer esa rendición de cuentas. Ahora, ¿cuál podría haber sido la del voluntariado? No tengo idea. la del voluntariado era más dispersa. Siguiente. ¿Cómo? Como muchas de las leyes se dio una coyuntura, creo que fue por algunas voluntarias de cáncer o algo así que tenían acceso y creo que por eso. Terremoto del 2007, sí. Ah, el terremoto. Pero pudo Desde haber el 2004. Pudo haber Ah, salido en el algo 2004. mucho mejor, ¿no? Sí. Pudo haber salido, yo creo, algo bien. Si Lo se que hubiera pasa- enfocado bien por el problema. Es la copia de otros países que los socorristas ven, dicen, ay, mira qué bonito, se lo traen y lo copian. Tal cual, ¿no? Claro, Y pero esa- eso ¿por qué lo hacen? Yo pienso que porque esos congresistas no tienen otras propuestas. Exacto. Entonces ahí sí viene la tarea del asesor, ¿no? Si el asesor le tiene una gama y una listaza de todo lo que puede hacer, incluso, justo estábamos conversando con Maya con relación a todo el listado de los temas preponderantes que han puesto como agenda, ¿no? Y lo que conversamos era, oye, pero primero hay que preguntarnos pues qué normas hay detrás que ya existan y que hayan pretendido solucionar ese problema, ¿no? Es lo primero. Y más bien, ¿qué tantas leyes ustedes derogan? ¿No? O sea, ¿por qué nunca nos ocupamos de la derogación y sí más bien de la producción? En Estados Unidos y en otros países hay la regla de one in, one out. ¿Qué significa? Apruebas una, pero derogas otra. Si no derogas una, no entra a aprobación la otra. ¿Y dónde entra el Imagínense. tema de la sobreregulación? Porque hay muchos sectores que funcionan bien y por algún tema de interés o por Por eso, es lo mismo. de algún sector que quiere involucrarse en el asunto, se meten a regular y terminan Es un desorden. destruyendo el tema. Por ejemplo, clarísimo era el tema de los practicantes, que antes los practicantes eran muy usuales, hasta que alguien tuvo la genial idea de hacer un reglamento, pero que no lo cumplía ni el Papa, y ahora ninguna empresa quiere tener practicantes. Sí, pues. Bueno, esas son las distorsiones de que no se hace un buen análisis de impacto regulatorio. Exacto. Eso es el resultado de eso. Ajá. Entonces, ahora, luego que ya tenemos el problema, ¿no? Los El objetivos. los objetivos, Viene toda la etapa, ¿no? Siguiente, sí. Empezamos con la identificación de alternativas. lo tienen ahí en su presentación, si es que no lo ven desde ahí. Sí, si no se ve tan bien, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo siempre piense en más de una alternativa al momento de formular mi intervención regulatoria. Incluyendo la no regulación. Ahí Sí, es donde, ese es el incluyendo la no escenario regulación. contrafactual que vemos a la derecha, que es un tecnicismo, digamos. Lo que significa es que yo tengo que medir qué es lo que pasa si yo no hago nada, ¿no? Por ejemplo, imaginemos en el caso de los voluntarios, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo la ley de voluntarios y no hago nada? ¿No? Simplemente no intervengo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre esa es la medición que se hace al momento de hacer análisis de impactos. ¿Dónde está el famoso análisis costo-beneficio? Nace de acá, del análisis de alternativas y de la comparación. Cuando yo quiero comparar algo, por ejemplo, si yo quiero comparar Lonchera saludable.
la lonchera saludable o Con el kiosco saludable. o el No kiosco sé, más que la saludable, obligación yo sea- puedo comparar diferentes cosas del kiosco saludable. Si me costó o no más barato y para eso es el costo-beneficio, o otras cosas, si a la gente le gusta más y para eso hago un análisis cualitativo, ¿no? O si me demoré menos en dónde me implementé menos en que a todo el mundo le guste y lo consuma y mido tiempo, o puedo medirle por el número de personas que les gusta. Yo puedo comparar mis alternativas sin necesariamente hacer un costo-beneficio. Para eso hay metodologías. Las metodologías son análisis de impacto. No todas son costo-beneficio. Costo-beneficio es una, que en teoría es la más rigurosa y en teoría es la mejor porque está cuantificada en dinero, que es nuestra unidad de la economía, ¿no? Pero en teoría también es la más difícil de usar. Y también el tema de tiempo es fundamental. Puede que te resulte más caro, pero que tenga el tema del tiempo sea vital para lograr la solución del problema, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una helada en Puno, ¿no? Puede que la situación amerite una intervención rápida que puede ser más costosa, en análisis costo-beneficio se te cae, pero en el tema de tiempo es la solución. Y acá también, cuando habla Karina del tema conductual, es bien importante porque precisamente a raíz del reconocimiento al Premio Nobel de Economía, que justamente pone en énfasis, tiene un libro que se llama justamente El empujoncito, ¿no? En el que precisamente él descubre, en ese trabajo que él hizo en esta agencia de análisis de impacto americana, esta agencia que está al lado de la presidencia, ¿no? En el que él trabajó muchísimos años y que presidió luego, ¿no? Él descubre que efectivamente hay otras formas de conseguir cambio de conductas. Y en su libro, por ejemplo, pone un ejemplo asociado a ese tema de las loncheritas, ¿no? Que, bueno, en los colegios gringos hay muchos comedores para los alumnos y el secreto está en el orden en el que tú pones la comida. Si la comida tú la pones, lo primero, la ensalada, la comida sana, ¿no es cierto? El alumno llena la bandeja con esa comida y cuando llega la comida chatarra ya no tiene sitio. Entonces se demostró con evidencia, ¿no? Solamente a partir de dónde colocabas la comida, lograbas el cambio. Otro ejemplo, si tú estás preocupado, por ejemplo, por el consumo de agua, ¿no? En una zona determinada la gente consume demasiada agua y es un recurso escaso. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Había familias que consumían más que otras. ¿Qué hizo el municipio a partir de un análisis del comportamiento? En la factura colocaba cuánto tiene que pagar cada uno, pero al lado le ponía cuánto pagaba el vecino. Si el vecino pagaba menos, inconscientemente ninguno de nosotros quiere pagar más que el vecino. Entonces al toque se ajustaba. Pero si se dan cuenta esas obligaciones de poner cuánto paga el vecino o dónde tiene que estar la loncherita, terminaban en una regulación. O sea, el Nobel de Economía que acaba de ganar este año Richard Thaler es de esta oficina de mejora regulatoria de Estados Unidos, ¿no? Ahora de Donald Trump. Y que generaba estas ideas basadas en economía y comportamiento y las introducía en la regulación. O sea, induces al comportamiento que tú quieres a través de estas regulaciones que hasta la gente le puede llamar divertida, pero que tienen gran impacto, ¿no? El tema de donación de órganos, también que se cambió completamente en Europa, que acá todavía seguimos con el marca si quieres donar, allá viene por defecto. Y más bien te dice marca si no quieres donar. Entonces la gente, como usualmente no suele marcar la contra, ya viene así marcado y diseñan la regulación de esa forma para el efecto que quieren lograr. ¿Por qué no lanzamos una ley así, por ejemplo? Claro, o sea, leyes basadas nace en siendo inducir. donante y que solamente, más bien el esfuerzo de desvincularte haga que la minoría de Claro, si personas no quieres donar, más bien andas, Haz tu haz tu cola, haz tu trámite. O sea, es al revés, o sea, igual tienes el derecho de no ser donante, pero es al revés, te genera el esfuerzo. Claro, pero hay otras en las que en realidad si bien no hay ni siquiera necesidad de regular, ¿no? Yo les pongo un caso real, ¿no? En el aeropuerto holandés, ¿no? Era muy usual que se incrementara el costo de limpieza de los baños urinarios de los caballeros, porque, ¿no? Como que le fallaba la puntería, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ellos dijeron, ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Claro, una podría ser obligatoriamente, no sé, o sea, ponerle una multa a aquel que no cumple con mantener el baño limpio, ¿no? Pero bueno, el tránsito, ida y vuelta, pues son turistas o gente que está de paso, no hay forma, ¿no? Entonces, alguien descubrió, ¿no? A partir de algún análisis también conductual de los caballeros, y coloca en la taza del urinario una mosquita.
bueno, la tendencia natural era Apuntar. apuntar a la mosquita. Y simplemente problema solucionado. De ahí ya se derivó a, ¿no? por ejemplo, si La arañita, cositas de Claro. parece el trío al Ajá, blanco. o si no, por ejemplo, quizás en los baños pues, del Estadio Crema, pues el símbolo de la alianza, ¿no? Ya derivó, se da cuenta, pero una cosa que ya ahora tenemos que incorporar todo ese conocimiento que derivado de la psicología, que demuestra que hay esos empujoncitos que podemos dar, incorporados en la regulación o no, pero que hacen que efectivamente los resultados al final se den, ¿no? Ajá, ese es el análisis de alternativas que se habla, ¿no? Cuando uno lleva estos cursos en extenso, solamente el análisis de alternativas es un capítulo aparte, de cómo descubrir todos los tipos de alternativas que uno puede generar a través de la intervención regulatoria o no regulatoria. Siempre comparándola con el escenario contrafactual, que es de dejarlo todo como estaba. La siguiente. Seguimos, ¿sí? Entonces el análisis de impacto, esto hay que seguirlo así rápido porque es puro flor lo que estamos con... Es un poco para que ustedes Ahí lo lo lean, que es lo mismo, ¿no? No hay más que ir a medir cada una de las alternativas, medir los impactos que me generaría cada una de las alternativas y compararlas, ¿no? Un análisis de impacto solo, no, es como que yo dijera, subí un punto de mi hemoglobina. Entonces, pero ¿qué? ¿Cuánto necesitabas? No sé. ¿En cuánto estabas? Siempre por lo menos es el contrafactual, ¿no? Bajé 1 kilo, pero de repente necesitaba bajar pues 50 y no se me va a notar. No sé, o sea, el chiste, por eso cuando leo esos análisis costo-beneficio que dicen no le rogará gastos o cualquier cosa que dicen, el secreto del análisis costo-beneficio, del análisis de impacto es la comparación. Es la comparación, porque como sé que el escenario anterior tampoco no me genera ningún costo. Entonces, ¿cuál es mi ganancia? Siempre hablan de costos y nunca de beneficios. O sea, el presidente proyecto no le rogará gastos al Estado. Pero ¿y qué gano? Entonces, ¿para qué lo hago? Entonces, me tiene que comparar algo. O sea, el secreto del costo-beneficio es la comparación. Es la comparación, la contrafactual. Sí. Entonces, seguimos. Ajá. Esta es la guía de la que estábamos conversando hace un rato, la guía de técnica legislativa del Ministerio de Justicia, donde describe cómo es un análisis costo-beneficio. Y a mi opinión personal está bien descrito, ¿no? Porque dice que se utiliza para medir el impacto de las propuestas normativas, que permite cuantificar los pros y los contras de una propuesta normativa. Y luego, en la siguiente, nos pone este ejemplo. ¿Sí? A ver, siguiente. Dice que es de la forma incorrecta. La aprobación de este proyecto no representa gasto alguno para el Tesoro Público y por el contrario servirá para una mejor y más eficiente administración de justicia. Dice que esto está mal, que no lo debemos hacer así. ¿No? ¿Están de acuerdo con que está incorrecto? Está incorrecto, ¿no? Y luego dice la correcta. Dice, la aplicación del artículo 1 de la propuesta normativa no genera gastos adicionales, toda vez que las modificaciones se realizarán con cargo del presupuesto institucional aprobado, Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las autorizaciones propuestas se orientan a priorizar los recursos, bla, 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 al Ministerio del Deporte, no sé qué. Ya, un punto al que me encuentra dónde está el error en la forma correcta. Es que no sé si se lee. La tienen ahí en expresión. Ah, está impreso, no hay escape. O sea, te dice en realidad no hay ningún costo porque el costo se asume del presupuesto. No te indica cuál es el beneficio que te da. Sí, excelente. ¿Dónde está el beneficio? Si decía que me iba a generar un beneficio. Pero hay una pero que es obvia para mí. Bueno, en técnica también le falta ventaja. Pero les conté hace un rato. La comparación. ¿no? Ahí está. No está la comparación. Pero también el hecho de decir no hay costo porque el costo lo asume, pero si entonces es el costo, pues no es cierto. Hay un costo, porque el costo... Claro, o sea, más allá que el costo dice que lo asume el otro, nadie sabe cuánto cuesta. No dice cuál es el beneficio. Y para colmo, no lo compara con nada. O sea, de repente la situación actual es mejor que esta. Conclusión, hay que, por favor, urgente mandarle una carta al Ministerio de Justicia para que cambie esa guía, porque para colmo le he puesto de forma correcta. Aparte hay un tema que muchas veces en estos análisis de costo-beneficio se ciñen simple y llanamente en el tema
mismo, no analizan otros tipos de aspectos o ponen un cuadro comparativo en que de repente irroga sí más gasto, pero que socialmente te da un impacto mejor. Claro, pero si fuera lo que tú dices, en realidad te debería decir, a pesar de que yo invierto tanto, obtengo tal beneficio, pero no lo dice. Exacto, es como un análisis a nivel presupuestal programático de la cadena funcional, ¿no? Que la verdad no tiene ni... O sea, si me trajeran esto, yo le digo, oye, no me has hecho ningún análisis, ¿no? ¿De dónde habrás copiado esa norma? Porque no me dices nada, ¿no? En teoría la norma es una intervención pública para generar bienestar. Y de acá nomás no se genera ningún bienestar que va a generar nada. Entonces, no se sabe para qué sirve. Pero digamos, la conclusión de esta parte del análisis de impacto, porque ya estamos avanzando en el ciclo, es que no solamente se puede hacer con costo-beneficio, ¿no? Con dinero, sino que se puede hacer de otras formas también. Es que usualmente debería hacerse asociado a ese problema público que pretende solucionar. Es con eso con lo que tienes que medir. Porque como digo, puede ser muy caro, pero ese es el costo, pues, porque tú quieres solucionar eso de arriba, ¿no? Que es el problema, y que no hay otra forma si no inviertes eso que estás invirtiendo. Entonces, estuve dando una clase hace poco en una entidad pública que me decía que querían justificar que querían poner una oficina en un lugar donde había pocas personas, ¿no? En Iberá, en esos sitios lejanos, y que sentían que no podían sustentar el beneficio, costo-beneficio, ¿no? Entonces yo le dije, pero está facilísimo, ¿no? ¿Cuántas personas viven ahí, no? Entonces yo lo puedo sustentar en personas, ¿no? Antes esas personas que vivían en ese lugar, porque me va a costar, ¿no? Me iba a costar que 80.000 soles, creo que les iba a costar la implementación de la oficina. Entonces, antes, esos 80.000 soles, esas personas, que son pues 100.000 personas, no tenían acceso a los servicios que van a tener gracias a la intervención pública que van a poner. Entonces, el beneficio no necesariamente lo tengo que monetizar, el acceso a los servicios no necesariamente lo voy a monetizar, pero sí puedo cuantificarlo a nivel de personas. Antes 0, ahora 200.000 personas van a tener acceso a mis servicios. Ahí está el beneficio, no lo tengo que monetizar, basta que lo pongan numéricamente. Exacto. Por eso sí nos preocupa, ¿no? El hecho que solo se concentra en análisis costo-beneficio, ¿no? Es que O sea, nosotros en el Parlamento tenemos una limitación presupuestaria que siempre tenemos, como no tenemos que generar gasto, entonces por eso creo que tenemos un chico que... no, pero ya trasciendan eso. No, es irreal, pero está puesto en la norma. Entonces todo el tiempo estamos pensando en esa que norma no también hay que podemos cambiar. Ustedes tienen el poder, ¿ah? Ustedes tienen el poder. También, el MEF dice ni un Porque sol como más. bien dicen ustedes, todo genera gasto, todo finalmente genera gasto. Claro, el problema no es el gasto, sino que el logro, no es gasto, es inversión. Claro, es diferente. Ahí lo ves de manera diferente. Siguiente, por favor. Y ahora venimos justamente a la etapa en la que ya habiéndose tomado la decisión, ¿no? Porque acá, acuérdense, el análisis de impacto regulatorio hasta acá nos ha llevado algunas alternativas dentro de esta evaluación, y es probable que el legislador, el decisor, haya optado por una de ellas y que al final se haya convertido en ley, ¿no es cierto? Ajá. Y como nos habían contado, había 32.000, uy, lo borré. ¿Cuántas leyes había? 30.600. Miren cuánta chamba hay. Hay que hacer evaluación en 30.000, 655. Claro, para ver qué se logró, si vino para algo. Pero la comisión Fujimori de un periodo terminó derogando una buena... Fujimori de este anterior gobierno, él estuvo en la Comisión de Simplificación Legislativa y terminó inspectorando varias leyes del sistema jurídico peruano. ¿Y conocen cuántas ya están derogadas? Como 5.000. Como 5.000, pero entonces quedan 25.650. Mira, yo les voy a, antes de un poco explicar la diapositiva, les quiero explicar algo que es importante. ¿Ya? Pero ustedes me dicen si no me entienden. Esta es la cadena de impacto. Ahí no lo hemos puesto porque eso viene para la clase de SAM, que es la más grande, si se animan a seguir el curso completo. ¿Ya? Esto es así. Cada cosa que yo hago esté marcado en una cadena que empieza con mi objetivo. ¿Se acuerdan? El objetivo, por ejemplo, el de la alimentación, que era 19%, voy a reducir. Entonces,
para yo reducir, digo que voy a hacer cosas, ¿no? Entonces, voy a hacer productos y tengo insumos. Eso de que no hay roba gastos, eso hay que olvidarnos de eso, porque cada ley que hacemos va a generar un costo de implementación. Independientemente que ya tenga eso para implementar, porque eso no lo voy a hacer y voy a hacer otra cosa, igual voy a necesitar cosas. Imaginemos que voy a implementar los kioscos saludables. A ver, ¿qué necesito para implementar los kioscos? El kiosco, ya, voy a necesitar el kiosco. ¿Qué más? Capacitación, personas, ¿no es cierto? Cadena de frío para poder meter. La cadena de frío, ¿no? El alimento. El alimento. Ah, no, el nutricionista. Ya, todo esto que están hablando, que estamos conversando, va a generar el kiosco, ¿no es cierto? ¿No? Acá necesito proveedores, ¿no? Miren, esta es la cadena de impacto, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Qué me va a generar, en teoría, con la ley, que yo haya implementado el kiosco? Claro, ¿qué cosa? En teoría, si todos comen saludable porque solamente tienen eso que comer. Ya, reducción. Reducción de la obesidad, mejoras de indicadores de salud, ¿ya? En general. De indicadores de salud. Ya, pero entre la mejora de indicadores de salud y el kiosco, alguien se lo tiene que comer. ¿No es cierto? O sea que en medio tiene que haber el cumplimiento del objetivo del kiosco. O sea, porque falta que pongan el kiosco y a los niños no les guste y comiencen a dar la comida en su casa. Todo puede pasar, ¿sí? Entonces, acá tiene que haber el cumplimiento del producto. O sea, que se coma la comida. Sí, me están entendiendo, ¿no? ¿No? Entonces, hay diferentes tipos de evaluación ex post. O sea, ustedes, para pedir rendición de cuentas, pueden pedir diferentes cosas. Y los sectores o quienes tengan que cumplir pueden haber llegado a diferentes niveles. Lo importante es que midan todo eso. O sea, imaginemos que ustedes llegaron al momento de terminaron este curso y dijeron, voy a ir a pedirle a salud que me diga qué han hecho con los kioscos. Y ellos dicen, No conseguí proveedor. no tengo proveedor, no hay tuve plata cadena. para ponerlo. Claro, o ha pasado un año, ¿no? Y recién estoy acá. Entonces ustedes, dependiendo del tiempo que haya pasado, en teoría para que todo esto pase, deberían pasar más o menos 5 años. Pero para que pase esto, por lo menos debería pasar 1, ¿no es cierto? Para que ponga el kiosco. Luego tienen que medir si la gente se está comprándolo el kiosco. Porque si no lo están consumiendo, ahí tendrían que hacer algo para que se lo coman. No sé, prohibir que los niños lleven otra lonchera, que no tomen desayuno, no sé. Claro, o sea, es un flujo. La evaluación se hace en diferentes momentos. Todas son válidas. En teoría, ¿qué nos dice la técnica? Que uno debe medir desde acá. Por eso se llama monitoreo, se llama la parte de insumos. Y yo tengo que ir monitoreando. Ya compraste, ya contrataste a los proveedores. ¿En qué etapa estás? Ya pusiste los kioscos, ¿cuánto va? Los que ya pusieron los kioscos. Oye, el kiosco se lo están comiendo los niños, se lo están comiendo, y si se lo están comiendo, recién ahí voy a medir acá. Porque imagínense que ustedes ahorita van y le dicen, oigan, ¿cuánto ya redujo tu indicador de la salud? Y dicen, excelente, todos están bien. Y era por otra cosa, completamente diferente. O no bajó, que es peor, no bajó. Entonces, ¿qué dicen? Hay que sacar una norma. O el kiosco no funciona, deróguenlo. Y nadie sabe que si lo puso o que ni siquiera si se lo ¿Por qué comieron. falló o no? ¿Se dan cuenta? Eso es típico, ¿no? O sea, no bajó el indicador. ¿Por qué no bajó? Saquemos una norma. Y nunca se vio si efectivamente qué falló, ¿no? A lo mejor acá el problema fue que no se le había puesto un nutricionista en esa etapa de la cadena, ¿no? Y con eso se solucionaba todo, porque ya estaban los kioscos instalados, los niños se habían acostumbrado a comer del kiosco, ¿no? Y entonces la solución era simplemente que se ajustara la receta de lo que se debía consumir ahí. No había necesidad de otra ley. Si me permite, creo que también la ubicación, el lugar es algo muy importante para que se pueda, digamos, sacar mejor provecho a la idea del kiosco también, ¿no? O sea, por ejemplo, el aquí diseño de la... ligado al deporte, los campos deportivos, porque si obviamente va a estar rodeado de comida chatarra, pizzería y todo eso, obviamente no va a cumplir el mismo objeto que si estuviera pues
en un lugar donde se respira deporte, por ejemplo. Claro, y de repente de algún color, algo que llame la atención y que los de comida chatarra sean de un color sombrío, ¿no? O sea, tiene que haber todo un diseño antes que siquiera lo pongan los kioscos. Entonces, según lo que nos dice la teoría y la lógica, y nosotros sí estudiamos mucho este tema de evaluación, uno tiene que seguir la cadena de impacto al momento de evaluar y de pedir rendición de cuentas. Empezamos desde acá y seguimos hasta acá, porque si mañana comenzamos a pedir, a ver, ¿qué has hecho con la ley de erradicación de la minería ilegal? ¿Ya la erradicaste? ¿No? Entonces, no sabemos ni siquiera si ha hecho lo que decía la ley. De repente, Y como no erradicarse, otro decreto legislativo. o está mal la ley. Está mal la ley. No, una ley que obliga que le cumplas esa ley. Claro, que es aún peor, ¿no? O sea, hay que seguir la cadena, sí. La referencia a lo que está manifestando, creo que tenemos que entenderlo que este ciclo, esta cadena de producción, la cadena de valor, en realidad es perfectible, ¿no? Por supuesto. Y se retroalimenta permanentemente. Así es. Entonces, una cosa es diseñar la política, otra cosa es implementarla. Cuando implementas, te das cuenta que las políticas públicas es conflictiva por eso, ¿no? Y lamentablemente desde el legislativo lo entendemos, o lo politizamos el tema, o queremos generar otra normativa que en realidad perjudica más la implementación. Justamente porque tanto el ejecutivo, cuando se está implementando el tema de la política de evaluación por impacto, gestión por resultados, o la gestión de procesos, que todavía es un proceso. Y tanto del legislativo que lamentablemente politizamos el tema y no generamos este tipo de correlaciones entre ejecutivo y legislativo. Entonces, ese es un análisis que debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque en realidad las políticas públicas es perfectible. Es perfecto. O no queramos contradicciones también porque generamos problemas de nuestra intervención. Ajá. Pero sí es importante que ustedes lo puedan pedir. O sea, es importante que ustedes sepan que ustedes, al haber dado las leyes, pueden pedir la rendición de cuentas. Y de una manera ordenada, ¿no? O sea, ¿qué has hecho? ¿Hacia dónde vas? Ahora, el tema es que detrás de cada uno de estos hay un responsable, ¿no es cierto? De esto de aquí, ¿quién sería el responsable? ¿Quién sería el responsable de aquí? De colocar en los colegios públicos, asumamos que son los públicos, Ministerio de Educación, ¿no es cierto? ¿Y quién sería responsable de ver si efectivamente el kiosco vende estos productos saludables y los instaló? Indecopi, ¿no? Indecopi porque hay un tema asociado a protección al consumidor, ¿no es cierto? ¿No? El tema Puede es que ser también. Ahí se ve, pues. el tema es que primero que nada, y eso es un tema que usualmente está fuera de todo el esquema y del análisis regulatorio, es que no se le preguntó realmente al ministerio al momento de sacar la ley si tiene plata para poner todos estos kioscos donde los tiene que colocar, y no se le preguntó a Indecopi si tiene la capacidad de supervisar la existencia de esos kioscos dentro de cada uno de los colegios a nivel nacional. Y esa es una gran debilidad de todas las leyes. Se olvidan que la efectividad de la ley está asociada a que se cumpla. Y cuando estamos hablando de monitoreo, lo primero que tenemos que hacer es que efectivamente se haya cumplido. Y si la persona o la entidad que va a estar involucrada en ese cumplimiento, en las diferentes etapas, no participa, no dimensionan efectivamente, ya estamos hablando de una evaluación no solamente de la comparación de las alternativas, ¿no es cierto?, sino de aquel actor que tiene que estar indispensablemente presente para hacer realidad lo que estamos impulsando en la norma. Y eso no se da nunca. Nunca. O sea, Indecopi, cuando estábamos en Indecopi, llegaban las leyes y decían, bueno, te creo tal ley y tal otra, y ahora encárgate. Oye, pero no me preguntaste nunca si yo tenía la capacidad de hacerlo, si era la mejor manera regular, porque al final el negocio lo conoce a veces la misma autoridad, si es que iba a ser posible. Y esa es otra gran debilidad en la que sí todos tienen. Entonces, ¿cómo se retroalimenta algo si es que efectivamente al final la norma no consideró esos costos? Que es lo que siempre esperamos que haya una participación activa en todas esas consultas, no solamente consultarle al gremio de colegios, a los padres, no sé, sino también a aquellos que van a estar involucrados en garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces, hay unas preguntas son, ¿cumplió la regulación su propósito? ¿Cuál es el impacto de la regulación? El impacto está al final de la cadena, ¿no? En teoría las evaluaciones son
sistemáticas. Y cada una tiene su nombre inclusive. Evaluación de resultado, evaluación de proceso. Hasta acá hay de resultado, hasta acá hay de proceso, pero son nombres, ¿no? La teoría lo que nos dice. Lo importante es que uno sepa que cada cierto tiempo debería monitorear y evaluar para poder saber si uno va a llegar acá, porque de repente ni llega, ¿no? Porque ni puse ni el kiosco, de repente no tengo ni proveedores, de repente no tengo ni insumos para hacer ni el kiosco, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las modificaciones regulatorias también para que se ajusten a la realidad y no tengamos después... O a lo mejor en el mejor escenario se cumplió todo, pero el indicador no bajó, con lo cual a lo mejor resulta que los niños donde se alimentan mal no es en el colegio, sino en su casa. Entonces todo tu enfoque, y ahí viene el círculo, ¿no? Todo tu enfoque partió de la identificación de una causa errada, ¿no? Entonces le das como alternativa de solución la lonchera, cuando en realidad donde se empuja todas las galletas y la gaseosa es en su casa. ¿Se dan cuenta? Las fiestas infantiles. Después de los 4 años, siempre y cuando se cumplan todos los presupuestos de la cadena de valor, efectivamente se ha cumplido la norma, haya habido información de resultado asociado a cada una de estas etapas, podemos determinar. ¿Resultó o no resultó? Ya no era necesaria y el problema está mejor. Exactamente. Entonces tú nuevamente vuelves, ¿no? Te planteas otra vez, dices, y así. Siguiente. Hasta solucionar el problema. Bueno, acá lo que traíamos era un poco la reflexión, ¿no? ¿Qué tendríamos que haber logrado si quisiéramos hacer una evaluación de la ley de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Que conversamos al comienzo? ¿Qué tendríamos que haberlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Si tuviéramos que hacer una evaluación a nivel de producto, por ejemplo, solamente hasta este nivel, ¿no? Todavía no de impacto. ¿Qué podríamos pedir? ¿Cuántas personas hay en el registro? ¿No? Claro. ¿Cuántas personas hay en el registro? ¿No? ¿Cuántos voluntarios? ¿Cómo puede ser? Acuden cuando los llaman, por ejemplo, si ¿Ante que qué fuera esa la circunstancias? razón. ¿No? ¿Ante qué ¿Ante qué circunstancias? entonces han servido los voluntarios? ¿Qué beneficios o qué beneficios alcanza el voluntariado? Claro. Porque también, si el voluntario trabaja y tiene que salir a la hora de trabajo, por ejemplo, ¿qué lo protege? Claro, ¿no? Un poco, ese es a este nivel, ¿no? A un nivel de producto. Pero si quisiéramos a un nivel de impacto, ¿cuál sería la pregunta? Con la ley de voluntariado. A este nivel. No, pero ese es a nivel de producto, ¿no? O sea, ese es a este nivel, ¿no? Los voluntarios están acá. Claro, pero se supone que el voluntario existe y tú lo quieres, digamos, agrupar o lo fuera para algo, ¿no es cierto? El éxito de las campañas en las cuales se han involucrado. Claro, por ejemplo. Claro, que el éxito haya sido medido producto de los voluntarios. Por ejemplo, ¿cuántas campañas exitosas han habido producto de que mi registro de voluntarios funcionó y yo me ahorré pues no sé cuánta plata en vez de contratar personas, pues utilicé los voluntarios y he solucionado tantas campañas, no sé, limpieza de playas, no sé, ¿Qué grado de participación? cura de perritos. Claro. Una consulta, una curiosidad. Esta ley de voluntariado no se contradice con lo que está indicando el señor del INEI, que le va a pagar 50 soles a los discos voluntarios. No. Ah, no dice. Ah, no es una remuneración. Bueno, en teoría, Yo he leído el reglamento también y no habla de estipendio. No, me imagino que se les puede dar algo a los voluntarios. Lo que sí habla el reglamento, que esa parte sí me pareció extrema, es que se establece un registro para los que quieren ser voluntarios y para registrarse. O sea, si yo mañana quiero ser voluntario, o tú por ejemplo quieres voluntaria, tienes que presentar una serie de documentos, un plan de trabajo de 1 año, de corto, mediano y largo plazo, varias fotos, tamaño carnet, es como los practicantes, ¿no? Es como los practicantes. formato, solicitud de declaración jurada, poner los sectores, por qué quiero ser voluntario. Acá está el presente. O sea, al final, bueno, Y miren, ¿cuántos habrán recibido esto? Miren lo que dice. Derecho de petición. Los voluntarios inscritos en el registro correspondiente podrán solicitar al Estado los medios materiales que les sean necesarios, ya sea
en forma de donación o cualquier otra modalidad a través de la Comisión Nacional de Voluntariado, la cual establecerá los requisitos necesarios que deben cumplir para solicitar dicho apoyo. ¿Ustedes creen que el Estado está dando a los voluntarios algo para que hagan su tarea de voluntariado? La verdad que yo no creo que haya presupuesto para eso. Por el ley de voluntariado, hoy día le hemos dado de algo. Pero bueno, es que son ese tipo de normas las que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Bueno, tenemos que derogar. Bueno, faltando 5 minutos para la hora, ya con esto hemos terminado nuestra exposición, un poco haciendo un checklist de lo que hemos comentado hoy día. La importancia de esta herramienta no es una panacea ni nos va a ayudar a que todo se solucione, ¿no? Es una herramienta para la toma de decisiones, para que las decisiones que yo tome sean las basadas en evidencia y orientadas a solucionar problemas públicos, contribuyendo a generar bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que más rescato yo, por lo menos en mi actuación pública, porque yo no solamente soy docente, sino también soy funcionaria pública? Es que a veces este ciclo de hacer el problema, el objetivo, la alternativa y todo, nos puede generar flojera, la burocracia, más formato, ¿no? La idea es, yo creo, concentrarnos en que esto no tiene que ser gigante, ¿no? Puede ser fácil, la información está a disposición, hay información en todos lados, en los sectores, en el INEI, sino que la información pública es dispersa, ¿no? Entonces uno tiene que contribuir también desde donde está a que las personas generen la información, pedir información, que la gente esté acostumbrada a dar información, por ejemplo con lo del censo, ¿no? Ay, que me voy a quedar en mi casa, pero hay que dar información pues, para el censo, ya no sé que las preguntas no todas sean las más felices, ¿no? Hay que dar información, la información genera valor y nos ayuda a mejorar nuestras decisiones públicas, ¿no? Entonces, haciendo todo este ciclo de acá, lo más sencillo que podamos, yo estoy segura que algo vamos a contribuir a mejorar las decisiones públicas. Pero donde yo creo que sí tenemos que poner nuestro esfuerzo es en la evaluación. Definitivamente después de las 30.657 leyes, yo creo que ahí está nuestra gran tarea, ¿no? Porque ¿qué problema no estará contemplado acá? Pocos, ¿no? Yo creo que definitivamente los problemas públicos están enfrascados en nuestras 30.000 leyes y yo creo que ese día tenemos que ponerle mucho énfasis. Claro, y miren, cada vez esto no es un tema de que ustedes tengan el tiempo ni la capacidad, ojalá lo tuvieran, de poder revisar qué cosa hay detrás de cada cosa y qué se logró con cada norma. Pero cada que a ustedes se les ocurra o alguien les sugiera pensar en sacar una norma sobre algo, como la lista que han aprobado ya para ustedes como prioritaria, primero piensen y averigüen qué normas hay detrás de eso que se supone que recién se le regula. Les aseguro que hay un montón de normas ahí. Lo primero que tienen que hacer es verificar si han servido para algo, si realmente fueron cumplidas para poder determinar si fueron efectivas y si lo fueron, derogarlas antes de sacar la nueva norma. Y pensar siempre en algo que nosotros hacemos desde hace años, como les digo, en el fiscalizador. Hay muchas normas que el cumplimiento está sometido y sujeto en cuanto a su efectividad a que las cumplan. Y si hay un organismo cargado del cumplimiento, ese tiene que estar presente en todo el debate, porque es el que conoce el negocio y va a poder decirle, ¿sabes qué? Tú lo que me estás pidiendo, olvídate, nunca lo voy a hacer, nunca se va a poder, o me asignan presupuesto, o a lo mejor le dice, hay otras normas, otra manera de lograr el objetivo, ¿no? que tú estás buscando, ¿no? Entonces la participación del fiscalizador en los escenarios en los que hay una entidad que se encarga de esa tarea es fundamental también en el diseño de la política y sin duda en el tema de la retroalimentación. Eso sí, definitivamente estamos encima. Bueno, eso es todo. Les comentaba, justo para terminar, esta es solamente la presentación del curso que se dicta en ESAN, ¿no? Es un curso de 28 horas. Sí, más o menos. Un poco O 35 como máximo. La idea es hacer un in-house, o sea, solamente para personas del Congreso, ¿no? Es cuestión. Depende, puede ser aquí, ¿no? Depende, es un tema que debería, digamos, el tema es el número, ¿no? Porque, bueno, SAN tiene sus propios criterios para armar el grupo y nosotros podremos reencontrarnos y hablar en más extenso en esto que nos parece fundamental, especialmente en personas como ustedes, en las que tienen un rol protagónico en la realización de este país y en la solución de los problemas públicos. Tenemos un convenio nosotros con Estampa. Ah, excelente. ¿Tiene una pregunta? Sí. Tenía una pregunta, bueno, tenía dos, pero voy a hacer una. No, pero habla todas, no hay problema. ¿En cuántas entidades del Poder Ejecutivo se está aplicando actualmente esta metodología del RIA? Ninguna. No, bueno, o con honestidad en los organismos reguladores. En los organismos reguladores están implementando el ciclo. O sea, están implementando por lo menos hasta acá.
han generado sus propios formatos, o sea, los chinos Cité, los Cinermin, o Citra. Ahora, el tema es que hay muchas críticas a esta metodología. Entonces, la idea no es que yo haga formatos y diga, ya cumplí, ¿no? Pero la otra vez vi una convocatoria, que no lo voy a decir en cuál de las entidades, que decía, hágame un RIA para, y ya estaba la solución pública. Entonces, que estaban sacando licitación, que alguien haga un RIA que justifique que una decisión justificó la tomada. decisión que ya estaba tomada. Entonces, Por eso. me estaba riendo, no diciendo, entonces no están haciendo ningún RIA, ¿no? Entonces, O sea, los paradigmas hay que romperlos. Aquí, la idea de este análisis puede involucrar el hecho de decir, ya no tengo por qué regular. Porque ya está el problema está en otro lado y hay una norma, lo que hay que hacer es hacerla cumplir, ¿no? claro, es como Si que ya alguien diga, dice, con licitación pública para hacer una ley de alimentación, de kiosco saludable. Entonces, pero ya dijiste que entonces ya dije la saludable. solución, pues entonces lo que quiere hacer es una ley para hacer un consultor para hacer formatos. Entonces, Para que el justifique la decisión. chiste este no es hacer los formatos, ¿no? Sino la obligación de pensar, de convocar a los actores importantes, de tener la información, de hacer el análisis y contribuir a la toma de decisión. Entonces hago la segunda pregunta, si me permite. Hago la segunda pregunta. Sí. Por la presentación que se han hecho, ustedes dos son las más altas funcionarias de la OEFA. Ajá. Entonces hago la pregunta, ¿qué lecciones ustedes nos podrían dar de la aplicación que ustedes han hecho de RIA en la OEFA? Lecciones que podamos nosotros recoger, ¿no? Como experiencia. Ajá. Como decíamos, nosotros nos concentramos en el tema de fiscalización, ¿no? Sí. Y nosotros estamos haciendo al interior de la OEFA varios estudios de evaluación ex post. Para ponerles un ejemplo, cuando salió el boom del tema ambiental, se estableció todo un capítulo dentro del Código Penal, salió una ley que modificó el Código Penal para establecer que una serie de delitos ambientales. En el OEFA, yo estuve en la primera etapa de su creación, en el OEFA, y desde esa época, que han cumplido ya 9 años, yo estoy nuevamente ingresado, pero hace un año, ¿no? Pero los 2 primeros años ya había una área que se llamaba COFEMA, que era la que se encargaba de hacer asistencia técnica a los fiscales ambientales que también se crearon. Entonces se crean todo el capítulo de delitos ambientales y se crean a los fiscales ambientales. Entonces esta área, que tiene cualquier cantidad de trabajo, genera un montón de informes desde hace 9 años para sustentar las denuncias de los fiscales, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió que la solución del problema de la contaminación estaba en la persecución penal de la contaminación, ¿no es cierto? A través de esa tipificación en el Código Penal de los delitos, ¿no es cierto? ¿No? El que contamina lo paga con la cárcel, ¿no es cierto? Y eso soluciona el problema de la contaminación, se supone, ¿no es cierto? El tema es que han pasado 9 años y yo no veo a nadie en la cárcel por el tema de la contaminación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A partir del análisis ex post de cómo se ha cumplido la normativa, Acá estamos trabajando actualmente, full expost. vamos a determinar si es que efectivamente, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, el fiscal, ¿por qué no concreta? Porque el medio probatorio no es idóneo, al juez no le convence, no conoce la materia, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener como resultado es determinar, oye, la regulación que establece que la conducta de contaminar es un delito, ¿ha sido efectivo o no? Y si no lo ha sido, ¿por qué? ¿No? Entonces, ese es el escenario que nosotros estamos. Lo primero que le preguntamos al coordinador del área fue, ¿cuántos informes ha sacado? Nos dijo 186, ¿no? 186 informes en los últimos 3 años. ¿Cuántos de esos informes han contribuido a la sentencia y cuántas sentencias han quedado pues firmes, ¿no? ¿Y cuántos hay presos, no? No tengo idea. Entonces, como no tiene idea, entonces ahí vendría una recomendación, ¿no? Hay que tener idea, o sea, tengo que ir más allá de mi producto. Si mi producto era el informe en el OEFA, por ejemplo, en este caso, tengo que ir hasta dónde, hasta el fin, hacer seguimiento, o sea, que es registrar la información. ¿Qué hemos tenido que hacer? Poner a alguien solamente a tocar de la puerta a todas las fiscalías, lo estamos haciendo, para esto hay técnicas, ¿no? Lo estamos haciendo por muestreo, para perseguir las sentencias de cada uno de los informes y ya les contaremos cómo nos sale el estudio, ¿no? Porque en eso estamos, ya para febrero lo tendremos que tener listo. Por mi sesgo profesional de tantos años en la práctica de fiscalización, precisamente yo siempre me obsesiono con eso. O sea, la norma puede sonar muy bonita, linda, preciosa, puede haber estado basada en evidencia, puede haber sido el problema identificado realmente y las alternativas también, y escoger las que menor impacto, mayor significancia podían tener para resolver el problema. Pero si la norma no se cumple, y no se implementa como es debido y no se verifica si dio resultados, estamos hablando de nada.
Entonces el trabajo de la fiscalización es muy importante. Miren, estamos haciendo otro estudio. Bueno, hemos colaborado para ir a otros sectores, también una evaluación ex post de la protección al consumidor en salud. Hemos hecho una evaluación apoyando una consultoría sobre el tema de cómo su salud brinda este apoyo a través del sistema como lo tenía diseñado. Y ahí se evidenciaron evidentemente en la realidad cómo, si es que efectivamente el procedimiento que estaba establecido en la norma contribuía a solucionar el problema de aquella persona que se quejaba del establecimiento de salud, ¿no? Entonces ahí es cuando surge la oportunidad de mejora. En el tema ambiental, otro que estamos viendo es el tema de cómo nosotros somos fiscalizadores ambientales, ¿no es cierto? Fiscalizamos la minería, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la minería tiene cierto estándar que lo establece el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Cuando tú utilizas el agua y la descargas al río, tiene que tener determinada calidad, ¿no es cierto? ¿No? Hasta ahí muy bien. Pero ese río también sufre, digamos, impactos de otras actividades que tienen otra regulación. Por ejemplo, la municipalidad descarga en ese río el desagüe. ¿Y qué dice la norma de vivienda? La norma de vivienda dice que todas las empresas de saneamiento, ¿cómo se le dice? EPS, ¿no es cierto? Tienen hasta 9 años para tratar el agua y todo el desagüe lo botan sin tratamiento. Al mismo río respecto del cual el OEFA se encarga de agarrar el cuello a la minera para que lo descargue como es debido. O sea, por un tubo sale el agua bendita y por el otro tubo, ¿no?, sale el agua como sea. Entonces todo lo regulan. Entonces estamos haciendo estudio de caso. Estamos empezando por Moquegua y estamos viendo, por ejemplo, qué actividades hay y cuál es la regulación que se supone protege el ambiente y cuál es el estándar que cada sector que no habla entre sí, ¿no?, ha establecido y si realmente eso contribuye o no. Eso es todo es un tema de evaluación. Al final, como repito, o sea, todo lo anterior es un ejercicio de, bueno, nosotros un ejercicio de gabinete, por decirlo. Nosotros que estamos en OEFA, que básicamente esta parte regulatoria no es su fuerte, ¿no?, porque nosotros estamos adscritos al Ministerio del Ambiente, estamos actualmente concentrados en la etapa de evaluación. Pero eso no. Ahora, ¿cuál es la parte más, yo creo que la parte más débil, ¿no? La falta de registro de información, ¿no? La gente no está acostumbrada a registrar información, y lo segundo, que no está claro hacia dónde van, ¿no? O sea, la gente trabaja mucho por inercia y se olvida que hay que tener un objetivo, ¿no? Cuando salió lo de los kioscos saludables, nosotros en el OEFA decíamos, vamos a trabajar la supervisión, nosotros vamos a trabajar la supervisión de cara a poder hacer esa evaluación ex post. Porque si no piensas de esa manera, que nosotros como fiscalizadores, en ese caso Indecopio, ¿qué hubiera dicho? Simplemente hubiera dicho qué porcentaje de los colegios públicos tienen kioscos saludables. Nada más, punto. Y yo le he dicho, ¿cumple o no cumple? Sí, el 100%, el 80%, el 70% de colegios tienen kioscos saludables. Pero esa información que me dice respecto de lo que yo pretendo como objetivo de efectividad, el final, ¿no es cierto? Entonces el fiscalizador también tiene que poner su chip de decir, no, pues, pero eso que yo estoy pretendiendo obligar a que se cumpla, obedece a algo más. Y ese más, él es el que está en mejor capacidad de poder recabar la información y ahí ver, ¿no? Oye, ¿y los niños cómo van, no? Están bajando sus indicadores, o pedirle por lo menos al Ministerio de Salud si es que tiene evaluaciones, etc.